In yesterday evening's class, En la clase de ayer, en la noche, we drew up the history of the fall of the Greek Empire. habíamos diseñado la historia de la caída o la separación del We imperio griego identified that we can form 3 parables from that. y identificamos ya de que hay 3 parábolas que se pueden extraer de allí, Trying to give us 3 different perspectives. dándonos así 3 perspectivas diferentes, Teach us 3 different lessons. enseñándonos 3 lecciones diferentes. One of those Una de ellas is the one laid out in Daniel 11, es aquella que se encuentra en Daniel 11, verses 3 to 5. versículos 3 al The 5. theme is the division and fall of that empire. El tema es la caída y la separación de ese imperio. There's a second theme, Pero hay un segundo tema, the Alpha history of Pyrrhus, la historia alfa de Pirro, demonstrating the Alpha history of the King of the South. que demuestra la historia alfa del rey del sur. And we suggested a third theme, Y habíamos sugerido un tercer tema, the perspective of Antigonus and Demetrius as the king of the north. la perspectiva de Demetrio y de Antígono siendo el rey del norte. They were the leading superpower of that history. Ellos eran el poder supremo o líder de aquel momento, de aquella We've época. taught all year about the Fourth Diadochi War, Y ya hemos pasado todo un año hablando de la Cuarta Guerra de los Diádocos. the subsequent conflict with Demetrius, Este conflicto following. continuo con Demetrio. It's known as the Antigonid dynasty. Se le conoce como la dinastía de Antígono. And we noted Y notamos that the united effort of our 4 famous generals, de que el esfuerzo unido de estos 4 generales famosos, when they all came together as allies, cuando ellos todos se juntaron como aliados, they only could equal the power of Antigonus and Demetrius. ellos solamente conseguían igualar el poder que tenía Antígono. They were the superpower of that history. Ellos eran los superpoderes de aquella época. But they reached that superpower status Y Antígono y Demetrio eran realmente los poderosos de not aquel at the momento. Fourth Diadochi War, Pero Antígono y Demetrio consiguieron ese superpoder no en la Cuarta Guerra de los here. Diádocos, sino aquí, the end of the second en el final de la Segunda and the Guerra beginning of the third. y al comienzo de la Tercera Guerra That's Diádoco. when our King of the North becomes a superpower. Es allí cuando nuestro rey del norte, se convirtió en una superpotencia. Quoting from heritagehistory.com. Y voy a citar de un instituto en internet. The Fourth War of the Diadochi La Cuarta Guerra de los Diádocos was just a continuation of the third. era solo una continuación de la tercera. Antigonus and his son Demetrius Antígono y su hijo Demetrio were at war simultaneously estaban en guerra simultáneamente with Ptolemy, Seleucus, and Lysimachus. contra Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. So we've made the point. Así que habíamos hecho el You punto, can see the pattern podíamos ver el of World patrón, War I and World War II el patrón de la Primera y Segunda Guerra Mundial, illustrated in this history with the third and the fourth. estando ilustradas por esta Tercera y Cuarta Guerra de los Diádocos. World War I and World War II La Primera y la Segunda Guerra Mundial are the same key players, son los mismos jugadores, los mismos participantes, just as in the third and fourth Diadochi War. tal como ocurre en la Tercera y Cuarta Guerra de los Diádocos. Antigonus Antígono against the Allies. en contra de los aliados. Germany, Alemania, Hitler against the Allies. es decir, Hitler en contra de los aliados. So what we want to study Lo que queremos entonces nosotros estudiar is this third war of the Diadochi. es la Tercera Guerra de los Diádocos. In the second war, En la Segunda Guerra, Antigonus had a key threat. Antígono tenía una amenaza clave, especial. He was already powerful, Era alguien ya poderoso, but he had a rival, pero Antígono tenía un rival. and his rival Y este rival was Eumenes. era Eumenes. So for some time, Así que por algún tiempo, Eumenes there's been an ongoing war había estado ocurriendo una guerra entre Antígono between Antigonus and Eumenes. y Eumenes.
Eumenes was one of the most powerful generals of the time. Eumenes era uno de los generales más poderosos de aquel tiempo. At this point, Para este punto, the most powerful general of the East. era el general más poderoso del Oriente. Eumenes went east, Eumenes estaba en el Oriente united all of those eastern generals y él consiguió unir a todos aquellos generales del Oriente against Antigonus. en contra de Antígono. Eumenes was powerful. Eumenes era poderoso. In his army En su ejército, was the most elite fighting force of Alexander the Great. él poseía las fuerzas élites más poderosas del ejército previo de Known as Alejandro the Silver Shields. y se les conoce como los escudos de plata. Antigonus and Eumenes have had this drawn-out war. Antígonos y Eumenes habían estado en esta It all guerra comes to a climax que llegó hasta el clímax in the Battle of Gabini. de la batalla de Gabini o Gabiene. At this battle, En esta batalla, Antigonus and Eumenes meet. Antígono y Eumenes se encontraron. I want to note Y quiero que that noten in the lead up to this battle, que al llegar a esta batalla, and in this battle, es decir, en esta batalla, Antigonus has two allies, Antígono tenía dos aliados. two other generals on his side, Antígono tenía a otros dos generales que estaban de su lado, supporting Antigonus que lo apoyaban in this war. en esta guerra que él Are the tenía. two generals, Estos dos generales, Python uno llamado Peyton and Seleucus. y el otro Seleuco. Algunos de los nombres tienen Just que note. buscarlos porque son nuevos. Who's Pero the king of the diremos north? Peyton. ¿Quién es el rey del norte en esta historia? Now you have a problem Aquí encontramos un problema, because you can see Seleucus porque pueden ver que ahí está Seleuco and you can see Antigonus. y también consiguen ver que ahí está Antígono. We know that we're calling Antigonus the king of the north. Y nosotros sabemos que estamos llamando ahorita a Antígono siendo el rey del norte. Python starts traveling east. Peyton, él comenzó a viajar hacia el oriente As he's traveling east, he has to cross a river. y mientras él viajaba hacia el oriente, él tuvo que cruzar un río. Seleucus and Python attack him. Y por lo tanto, Seleuco y Peyton atacaron. They attempt to take the baggage train, Ellos intentaron tomar los tesoros de guerra and Eumenes barely escapes. y Eumenes apenas consiguió escapar. Eumenes tries to create a relationship Por lo tanto, Eumenes intentó crear una relación with Seleucus, con Seleuco, but Seleucus won't accept him. pero Seleuco no lo aceptó. He rejects his authority Rechaza la autoridad de Eumenes and attacks his army. y atacó a los ejércitos de So Eumenes. prior to the Battle of Gabini, Así que antes de llegar a la batalla de Python and Eubeni, Seleucus Peyton, are aiding Antigonus. Peyton y Seleucos son parte del ejército de And in Antígono. this battle, Y en esta batalla de Python Eumenes, fights in the army of Antigonus. Peyton pelea a favor de los ejércitos de Antígono. He wins his portion of the battle. Y así Peyton ganó parte de la porción de su batalla. So in the second war of the Diadochi, Así que en esta, la segunda guerra de los diádocos, see these two superpowers, veremos que hay dos superpotencias, poderes, Antigonus and que Eumenes. es Antígono y Eumenes. Antigonus has two allies, Antígono, que tiene estos dos aliados, Peyton y Seleuco. Python and Seleucus. Peyton y Seleuco. Python is fighting in his army Peyton pelea a favor del ejército de and Antígono helps him win this war. y lo ayudó a ganar esta guerra de aquí. In this battle, En esta batalla there's no obvious winner or loser. no acabamos encontrando un ganador What obvio, happens porque lo que is ocurrió there's an elephant charge. es que aconteció una marcha As de the elefantes, elephants charge each other at the beginning of this battle, porque cuando estos elefantes cargaron y avanzaron hacia adelante del ejército, a dust storm is created. se creó una tormenta, una nube de polvo o de arena. As these elephants charge Y mientras estos elefantes avanzaban, against Eumenes, elefantes que iban en contra de there's a Eumenes, dust storm eso causó una nube de arena that covers the field of battle. que terminó cubriendo todo el campo de batalla. And Antigonus sends men Entonces Antígono envió Around- hombres
the field of battle los mandó a que rodeasen el campo de batalla behind Eumenes y que se fueran a la parte de and atrás de takes the Eumenes baggage train. y que tomaran el equipaje de guerra. Es decir, todas las pertenencias de los Mentions ejércitos que that están en la parte de elite atrás. fighting force, the silver shields. Y recuerden que ellos están peleando contra aquellos conocidos como los escudos The battle is de irrelevant. plata. La batalla aquí es algo irrelevante, What Eumenes loses, porque lo que importa es lo que what Eumenes his men perdió. lose, Es decir, lo que sus hombres is perdieron. everything they've ever earned Ellos perdieron todo lo que en sus batallas previas habían from ganado, all their wars. de todas las guerras. The silver shields, Los escudos de plata, este they're ejército, old men by this stage. ellos eran hombres ya viejos, maduros, Everything that they've fought for y todas las cosas por las que ellos is habían taken by peleado, Antigonus. se las robó Antígono. Their families Sus familias taken by Antigonus. las tomó Antígono también, que estaban en esa So parte. Antigonus makes them an offer. Así que lo que Antígono hizo fue ofrecerles algo. Turn on your leader and surrender him to me, Les dijo, pónganse en contra de su líder y únanse a mí, and I'll give you back your belongings and your families. y yo les daré de vuelta todas sus pertenencias y sus familias. And they do that. Y lo hicieron. So regardless of the outcome of this battle, Así que sin importar cómo terminó la batalla como tal, it's irrelevant. es irrelevante. What decides the end of this war Lo que terminó decidiendo el final de esta guerra is Antigonus defeating Eumenes from the inside es que Antígono consiguió vencer a Eumenes desde adentro, by taking his baggage train. al tomar todo el equipaje y las cosas y las pertenencias del ejército, que es donde está también la familia y todo lo que va detrás del ejército. He defeats him from the inside Antígono venció a Eumenes desde adentro, by encouraging Eumenes' own men to surrender him. pues terminó provocando que los propios hombres de Eumenes se volvieran contra él. They surrender Eumenes and Antigonus kills him. Ellos se rinden a Antígono y así mataron después a Eumenes. At this point, No, Antígono mató a Eumenes después. Antigonus takes up that superpower status that we've mentioned. Para este punto, Antígono llega a ese superpoder que él alcanza, que sabemos que alcanzó. He's unrivaled in that area of the Greek world. En esa parte del mundo griego, él ya era una persona sin rival. And at this point, Y para este punto, he takes the title, él tomó el título, or was known as the Master of Asia, se lo conocía como el maestro de Asia or the Master of the East. o el maestro del Oriente. He has no real rival. Ya Antígono no tenía un rival could say verdadero. Podrían He's decir unilateral. de que Antígono era unilateral. But two key points from this battle. Pero hemos tomado dos puntos claves de esta batalla. Eumenes is defeated from the inside. Que Eumenes fue derrotado desde adentro The only reason that he can be defeated from the inside y la única razón por la cual acabó siendo vencido desde adentro is because Antigonus's actions es porque las acciones de Antígono are covered by the charge of the elephants. terminaron siendo cubiertas por todo lo que causó el avance de esos elefantes, la nube. Elephants decided the outcome of that war. Fueron elefantes los que decidieron fueron decisivos en el final de esta batalla. Which already begins to fit our theme. Ellos decidieron el resultado de esta batalla. Ya empezamos a ver el tema de lo que estamos tratando de ver. After he's defeated his only rival, Entonces, después de que Antígono venció a este único rival que tenía, Eumenes, Antigonus begins to consider himself Antígono comenzó a considerarse a sí mismo this master of Asia. este maestro de Asia Begins to act in a dictatorial fashion. y comenzó a actuar en una manera dictatorial. He begins to go to these weaker generals. Él comenzó a ir y a conquistar a los otros generales más He either débiles. forces them to surrender to him, A algunos los hizo rendirse delante de él or he kills them. o a otros los mató. He starts to kill these weaker generals in the east. Empezó entonces él a matar a los otros generales débiles del oriente. I want us to remember, Quiero que recuerden prior to this battle, que antes de esta batalla, Seleucus had gained control of Babylon, Seleuco había tomado control de Babilonia and he owed his position in Babylon directly to Antigonus. y esa posición que Seleuco tenía en Babilonia se la debía a Antígono, Because Seleucus and Antigonus are allies. porque Seleuco y Antígono a quien eran aliados.
But when Antigonus starts to act like a dictator, Pero cuando Antígono comienza a actuar como un dictador, Seleucus starts to get worried about his position and safety. Seleuco empieza a preocuparse acerca de su propia seguridad y de su posición. It comes to the point Y así se llegó al punto where Antigonus, donde Antígono he kills his ally Python. mató a su aliado, Peyton. Remember, Python had helped him win this war, Y recuerden que Peyton lo ayudó a ganar la batalla anterior, esta de Gabiene. fought in his army. Peleó para el ejército de But Antígono. Antigonus has started to act like a unilateral dictator. Pero Antígono ya se encuentra actuando como un líder unilateral o He dictador. kills Python Y así él terminó matando a Peyton and other generals. y a otros generales. But this all worries Seleucus. Y esto preocupó a Seleuco. Seleucus gives up Babylon. Y así es cuando Seleuco termina rindiéndose This is before we ever mark the beginning of the Seleucid dynasty. y dejó ir Babilonia, la abandonó. Y esto es bien antes de que marquemos el imperio seleucida o la dinastía He seleucida. had control of Babylon Seleuco tenía control de and he Babilonia surrenders it. y terminó rindiéndola y tuvo que escapar. And he flees to Ptolemy in Egypt. Terminó huyendo al reino de Ptolomeo en Egipto. And he says to Ptolemy, Y le dijo a "You Ptolomeo, see what Antigonus is doing? ¿te das cuenta de todo lo que Antígono está Now he's a haciendo? threat to everyone." Él ahora es una amenaza para todo el mundo. And our generals begin to become worried. Y los famosos generales, ellos empezaron a preocuparse. Quoting from A.T. Jones, Y ahora citando de A.T. Jones o A.T. Jones, after the death of Eumenes, después de la muerte de Eumenes, Antigonus considers himself the master of Asia, Antígono se consideró a sí mismo como el maestro de Asia and he begins to destroy any governors y comenzó a destruir los otros gobernantes, who have any noticeable power, cualquier otro que tuviese algún poder notable. one of whom is Python. Algunos de ellos fue Peyton, lo mató. He attempted to destroy Seleucus with the others, Intentó también matar a Seleuco junto con los otros, but Seleucus escaped and flees to Ptolemy. pero Seleuco escapó y se fue hacia He Ptolomeo. shows him what Antigonus was designing. Y así le mostró a Ptolomeo qué es lo que Antígono se estaba planeando. So information is sent to Lysimachus and Cassander, Así que hay una información que le fue enviada a Lisímaco y Casandro después. sharing that concern, Y les participaron la preocupación que había acerca de Antígono. and a league forms Y se forma una liga, of our 4 generals. la liga de los 4 generales. So this is right here. Y esto acontece aquí, Antigonus has become justo a aquí. superpower, Antígono se convierte en una and superpotencia. our 4 generals are in a league. Y estos 4 generales forman una liga. Seleucus, Ptolemy, Lysimachus, and Cassander. Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. I want to make a point. Quiero hacer un punto. I don't agree with this phrasing. Yo no concuerdo con esta frase que voy a decir. There's a league formed. Hay una liga que se formó A.T. Jones says 4. y A.T. Jones dijo que son At 4. this point, Pero en este punto, Seleucus is a nobody. Seleuco realmente no es nadie. The enemies Los enemigos are threefold. son una triple alianza. Seleucus has no territory. Seleuco ni siquiera tiene territorio. He has no army. Él no tiene ningún ejército. Now he's just a general Él es básicamente un simple general of Ptolemy's. de Ptolomeo. He's given up Babylon. Y así rindió The threat Babilonia. Antigonus Él perdió faces Babilonia. is 3 allies. Los verdaderos enemigos de Antígono son estos 3 Ptolemy, aliados, Ptolomeo, Lysimachus Lisímaco and Cassander. y Casandro. And Seleucus is working for Ptolemy. Y Seleuco trabajaba a favor de Ptolomeo, But he has no power of his own. pero no tiene ningún poder por sí mismo. These 3 allies Estos 3 aliados write up an ultimatum. escribieron un ultimátum. They send an ultimatum to Antigonus. Y este ultimátum se lo enviaron a Antígono. And what they say to him Y lo que le dijeron a Antígono fue, is, you've won a battle tú has ganado una batalla and you've taken all of that power to yourself. y ahora estás tomando todo este poder para ti solamente. All of the land and the riches. Todas las tierras, todas las riquezas,
We want you to surrender some of that power, Nosotros te pedimos, queremos que rindas parte de todo eso que te has to quedado, share it among us. que lo compartas con nosotros. To quote, Y citaré ahora, Cassander, Lysimachus, and Ptolemy Casandro, Lisímaco y Ptolomeo go into an alliance entran en una alianza, forman una and send alianza Antigonus an ultimatum. y le envían a Antígono un ultimátum. Share among us the power that you've gained, Comparte con nosotros parte del poder que te has quedado, or there will be war. o vamos a tener guerra. The three allies are ordering Estos tres aliados hicieron una orden, le hicieron una orden a Antígono. Antigonus to share his newfound power. Le dijeron que compartiera de su poder, que repartiera. Antigonus responds to this Y la respuesta de Antígono a esto fue by immediately going to war. entrar inmediatamente en guerra. And this was the beginning of the third Diadochi War. Y esto da comienzo a la tercera guerra de los diádocos. Antigonus Antígono invaded Syria. invadió Siria. We've talked quite a lot in the last year, Y hemos hablado bastante durante todo este año que pasó but about the area of Kol Syria. acerca de esta área geográfica llamada Celesiria. And this is the area that Antigonus invades. Es esta el área que Antígono invadió. This area of Syria Esta área, had Siria, been under the sphere of influence, estaba bajo la esfera de influencia, not the direct rule, no bajo comando but it directo, was under the sphere of influence of Ptolemy. pero sí se encontraba dentro de las esferas de influencia de Ptolomeo. So he's attacking the sphere of influence of the king of the south. Así que él básicamente atacó las esferas de influencias del rey del sur, Ptolomeo. He secures Syria, Así que él tomó a Siria, la conquistó, takes over its naval resources, tomó todos los recursos navales de Celesiria lays siege to Tyre. y la fuerza naval de Tiro también. He's not attacking Egypt directly. Por lo tanto, él no atacó directamente a Egipto. These were independent areas, Estas eran áreas independientes, but they're Celesiria, supported by Ptolemy pero sí estaban apoyadas por Ptolomeo, under Ptolemy's sphere of influence. porque estaban dentro de las esferas de influencias de Ptolomeo. Down in that area of the world, Y en esa parte geográfica del mundo, south of Syria, el sur de Siria, Antigonus has conquered all that way. Antígono acabó conquistando toda esa parte, And he leaves his son there, y él dejó a su hijo allí, Demetrius. a Demetrio. He leaves Demetrius to defend what they've just won. Él colocó a Demetrio en ese lugar para que protegiera aquello que él acababa de tomar, While Antigonus travels on to conquer other areas in the north. mientras Antígono partía para ir a conquistar otras áreas en el norte. Ptolemy leads his army out of Egypt to confront his son Fue Demetrius. entonces cuando Ptolomeo llevó sus ejércitos para combatir y enfrentarse contra el hijo de Antígono, Demetrio. So if this is the area of Syria, Si esta fuese el área de Siria, this is Egypt. esto aquí sería Egipto, They've come down here. ellos vinieron a esta zona de acá, Antigonus has left his son Demetrius, Antígono, que había dejado a su hijo Demetrio, and Antigonus has headed north y Antígono se había ido hacia el norte to continue fighting the other allies. para seguir peleando contra los otros aliados. And Ptolemy marches out of Egypt Fue entonces cuando Ptolomeo marchó en contra de to Demetrio attack Demetrius, para atacarlo, who's holding that land for his father. que estaba protegiendo esa área de su padre. This is the first battle Demetrius ever fights Esta es la primera batalla que Demetrio peleó en toda su vida without his father. sin su padre And he's al lado. surrounded by counselors. Y fue allí, Demetrio se encuentra rodeado de diferentes consejeros. Those advisors tell Demetrius Y estos consejeros le dijeron a Demetrio, not to fight Ptolemy. no pelees contra Ptolomeo.
If he tries to fight Ptolemy, he's going to lose. Si intentas pelear contra Ptolomeo, vas a perder. Noting, Notando así Seleucus is fighting for Ptolemy in that battle de que Seleuco está peleando por Ptolomeo en esta batalla contra Demetrio. because he ignores the advice of his generals Porque Demetrio acabó ignorando el consejo que le dieron sus consejeros and he fights anyway. y decidió pelear contra Ptolomeo de cualquier forma. It's known Se le conoce a esta as the Battle of Gaza. como la batalla de Gaza o That Gaza. should bring back memories to many of us. Eso ya nos debería traer algunas memorias para algunos de nosotros. Demetrius' army was crushed. El ejército de Demetrio fue básicamente barrido. Ptolemy defeats him, Ptolomeo lo derrota, absolutely crushes him. de manera absoluta lo acabó por completo. And then Ptolemy Y Ptolomeo marches north and takes back his territory. continuó avanzando y de hecho marchó hasta tomar de nuevo Celesiria. The Battle of Gaza, La batalla de Gaza, the location of Gaza, la localidad, ese punto geográfico de can be Gaza, known as a different name, tiene otro nombre también por el cual se le conoce. Raphia. Rafia, It's the same place. es el mismo lugar. So if you search for the Battle of Raphia in history, Cuando ustedes investiguen por la batalla de Rafia en internet, en la historia, you may find it named the Battle of Gaza. ustedes tal vez encuentren que se le da el nombre también de Gaza. It's the same location. Es la misma el punto At this geográfico. point, Para este looks punto, like Antigonus and Demetrius are losing. luce como que si Antígono y Demetrio están perdiendo. Demetrius has been pushed back. Demetrios fue obligado a retroceder. Ptolemy has reconquered his territory. Ptolomeo había reconquistado ese territorio que había perdido, But then Antigonus marches back south. pero luego Antígono volvió y marchó hacia el sur. He comes down, joins his son, Y así terminó encontrándose con su and hijo que starts había to huido. push Ptolemy back towards Egypt. Y así él consiguió luchar contra Ptolomeo. Quoting from A.T. Jones. Y ahora voy a citar de A.T. Jones. Shortly after his defeat, Un poco antes de la derrota, Antigonus joined his son. Antígonos, poco después de la derrota de Demetrio, Antígono se unió con su hijo They Demetrio recovered the hollow of Syria, y retomaron de nuevo lo que acaban de perder de Celesiria, Phoenicia, and Palestine. Fenicia y Palestina, They're driving Ptolemy back towards Egypt. y fueron empujando a Ptolomeo para que volviera hasta Egipto de nuevo. As Ptolemy is driven back, Mientras Ptolomeo avanzaba hacia atrás, retrocediendo, quoting, voy a citar, Antigonus recaptures all the territory he has lost, Antígono acabó recuperando todo el territorio que había perdido, right up hasta to the borders of Egypt. hasta la frontera, los bordes de Egipto. So Antigonus comes back, Antígonos vuelve entonces del takes back norte. all that he'd lost from Ptolemy Él terminó recuperando lo que acababa de perder de Ptolomeo cuando lo tomó de to the Demetrio borders of Egypt. y avanzó hasta los bordes de Egipto, hasta las fronteras. He's about to invade Egypt Y estuvo a punto de entrar e invadir también Egipto when he's distracted. cuando fue distraído. There's two distractions at that point in time. Hubo dos distracciones en este punto de tiempo, en esta historia. One of them Una de las distracciones was the Nabateans. eran los These are nabetanos. tribes from the east Los nabetanos eran personas que venían del that oriente. started to harass Antigonus's army. Era un grupo que perseguía y atacaba al ejército de Antígono. The Nabateans Los are nabetanos the descendants of Ishmael. eran descendientes de Ismael. They have been ranging in that territory, Ellos habían estado causando líos y problemas en ese and it's territorio. believed that they conferred their name onto the nations of Arabia. Y se cree que el nombre que ellos tienen se debía al nombre de Their Arabia. name Tienen became que buscar the si nation se llama realmente nabetanos, porque son nuevos nombres, pero seguramente los podrán encontrar. Pero vamos a quedarnos con So nabetanos. there's two things disturbing Antigonus and stopping him going past the border. Entonces, hubo dos cosas que detuvieron a Antígono de avanzar y meterse dentro de Egipto y conquistar. The first is the Nabateans. La primera, los nabetanos.
The second is the actions of o los Seleucus. nabatenos. Y la segunda fue Seleuco. The Nabateans are the descendants of Ishmael. Los nabatenos, descendientes de Ismael. Seleucus was on Ptolemy's side at the Battle of Gaza. Seleuco, que era quien estaba del lado de Ptolomeo en la batalla previa de Gaza. After that battle is won, Después de que esa batalla se ganó, Seleucus sees his opportunity Seleuco vio una oportunidad and he takes an army, y se llevó un goes ejército, and takes back Babylon. lo tomó y avanzó hacia Babilonia. He takes back his throne. Y de hecho tomó Babilonia de nuevo, que era su Because antiguo of these trono. two threats, Y por causa de estas amenazas, Antigonus goes to those allies. Antígono fue para los aliados. Neither side has really won. Ninguno de los dos Neither lados, side has won. entre los aliados y Antígonos, ninguno de los Neither dos side lados has won. acabó ganando They sign what is known as the Peace of the Dynasts. y firmaron algo que se llamó como la paz de las dinastías o de los dinásticos. Es una especie de peace tratado de paz que hicieron And this is the Antígono y los peace aliados. treaty that postponed that war Este es un tratado de paz que terminó posponiendo esta guerra till the Fourth Diadochi War started in 307. hasta que terminó la tercera guerra de los diádocos. This is the break in the middle between the third and the fourth. Así que este tratado de paz simplemente es una especie de intervalo que hubo entre la tercera y cuarta guerra de los It diádocos. enabled Antigonus Pero eso le permitió a to deal Antígono with his two threats, lidiar con estas dos amenazas que él tenía, los nabatenos y Seleuco, primarily Seleucus. y principalmente Seleuco. After the Peace of the Dynasts, Después de la paz que hicieron, the end of the el tratado Third de paz, Diadochi War, que es el final de la tercera guerra de los diádocos, begins the Babylonian War. comenzó algo llamado como las guerras babilónicas. It's a struggle for power Era una lucha por poder between Antigonus and que Seleucus. tomó lugar entre Antígono y Seleucus Seleuco. wins, Seleuco acabó ganando las guerras and it marks the babilónicas. beginning of the Seleucid dynasty, Esto marca el comienzo de la dinastía Seleucia o Seleucida 309 BC. en el año 309 It antes de becomes Cristo. established. Ahí es cuando se establece la dinastía Seleucida. This peace treaty they sign, Este tratado de paz que firmaron, the idea behind it la idea detrás de ese tratado de is that they paz would all make peace era de que todos se mantendrían until the pacíficos son of Alexander the Great, hasta que el hijo de Alejandro el grown to Magno such an age creciera hasta cierta that edad, he could become king and take over from his father. de que pudiera volverse rey y tomar el trono de su padre. They're all still pretending that they're only babysitting that territory. Ellos todavía están casi que pretendiendo que simplemente son las niñeras de ese territorio y todavía lo están cuidando hasta que crezca el muchacho. When they decide on that, Cuando se terminaron decidiendo, Cassander had been given the position of protecting Alexander's family, a Casandro se le había dado el cometido de proteger a la familia de Alejandro Magno. he sees that that threat is real, Y así es cuando se da cuenta de que esa amenaza es real. so he has Alexander's son Así que Casandro and the son's mother Roxanne killed. mandó a matar al hijo de Alejandro y a la mamá. And here you would mark the end of the Argaid dynasty. Es aquí cuando podemos marcar el final de la dinastía de Alejandro, que es la dinastía The dynasty of Argea. Alexander the Great. Es decir, la dinastía de Alejandro Magno acabó allí. Now there's no hope Es aquí cuando ya no hay más of a esperanza successor for Alexander. de algún sucesor para Alejandro. So I'll do a short review. Voy a hacer un repaso breve. The end of the Second War. El final de la Segunda Guerra de los Diádocos. Antigonus has two allies, Antígonos tiene dos aliados, Python and Seleucus. Peyton y Seleuco. But when he wins, Cuando termina his ganando, attitude changes. él comenzó a hacer algunos cambios And he begins to act y empezó a comportarse as the master of Asia como el maestro de Asia or the global dictator. o como este dictador global. Begins to turn on all of those generals underneath him Y empezó a perseguir a los otros
generales alrededor de él kill off anyone that may threaten his power. y mató a cualquiera que hallaba que pudiera ser una amenaza para él. He no longer recognizes Seleucus as equal, Ya nunca más reconoció a Seleuco como igual a él, como un and igual. Seleucus flees to Ptolemy. Fue cuando Seleuco decidió huir con Ptolomeo. The three generals, Estos tres generales, and Cassander, Lysimachus, and Ptolemy, me refiero a Casandro, Lisímaco y Ptolomeo, send an ultimatum mandaron un to ultimátum Antigonus. a Antígono, Share your power, diciéndole, comparte tu or poder we will fight you. o vamos a pelear contra ti. He won't share. Él no lo hizo, Instead, he begins to take over the spheres of influence of Ptolemy. en todo lo contrario, empezó a invadir las esferas de influencia de Ptolomeo. He leaves his son protecting that newfound territory. Luego dejó a su hijo Demetrio para que protegiera ese nuevo territorio tomado. Ptolemy defeats his son at the Battle of Gaza. Ptolomeo derrotó a Demetrio en la batalla de Gaza. Antigonus fights back, Antígono pelea, takes back all contraataca of that territory to the borders of Egypt. y retoma de nuevo todos esos territorios hasta llegar a la frontera con Egipto, en He frontera could de have taken Ptolomeo. Egypt, Él pudo haber tomado a Egipto, but he's distracted. pero fue distraído The Nabateans por los are nabatenos harassing him, que lo perseguían y lo fastidiaban. and Seleucus has snuck behind his back and retaken Babylon. Y Seleuco se logró meter por detrás de su espalda y consiguió recuperar So he Babilonia. makes a peace treaty Es ahí cuando se hace el tratado de paz with the allies, con los aliados, los with otros, Ptolemy in Egypt, con Ptolomeo en Egipto, and fights Seleucus for power. y se encargó de mantenerse en una batalla contra Seleuco, la batalla por He poder. loses Babylon to Seleucus. Y finalmente perdió Babilonia. El Seleuco se la quedó. And Seleucus establishes his dynasty Y es cuando ahí Seleuco establece su dinastía in Babylon en Babilonia, in 309 BC. en el año 309 a.C. This is the history of the Third War. Esta es la historia de la Tercera Guerra. Comes to here. Llega hasta And aquí. then we have this history, Y luego tenemos esta the historia, Babylonian War. que es las guerras babilónicas, o la guerra babilónica, entre I want Antígono y us to look Seleuco. at application. Ahora quisiera que viéramos la aplicación. Going to look at application of the Third Diadochi War. Es decir, vamos a ver la aplicación de la Tercera Guerra de los Diádocos. And then tomorrow, Pero mañana we'll look at World War I and deal with that application separately. vamos a ver la historia de la Primera Guerra Mundial y lidiar con la aplicación de manera separada. And then we will combine them. Y luego combinaremos las dos aplicaciones. You have an ongoing war Pueden ustedes ver que hay una guerra que va aconteciendo between the king of the north entre el rey del norte and his number one threat or rival. y su rival número uno, su amenaza mayor. That war Esa guerra is the United States es los Estados against Unidos the Soviet Union. en contra de la Unión Soviética. In this war, En esta guerra, the United States had two allies fighting for them. los Estados Unidos tenían a dos aliados que luchaban junto con él. The CIA had a program La CIA tenía un programa called Operation Cyclone. conocida como la Operación Ciclón. And leading up to the end of this war, Y llegando al final de esta guerra, they're arming and fighting with ellos, sus ejércitos estaban peleando. the Mujahideen, Estos aliados que peleaban para Estados Unidos contra la fighting Unión for them in this Soviética war in Afghanistan. eran los Mujahideen que peleaban por él en Afganistán, por Estados Unidos en Afganistán. Using the Mujahideen Usando a los Mujahideen working in Afghanistan, que trabajaban por él en Afganistán, they were weakening the Soviet Union. ellos conseguían así debilitar a la Unión Soviética. But when they finally defeat the Soviet Union, Y cuando finalmente derrotaron a la Unión Soviética, it isn't in an open battle. no es algo que aconteció en una batalla abierta, The Soviet Union was overthrown from the inside. la Unión Soviética fue derrotada desde adentro. And to defeat them from the inside,
Y para derrotar a la Unión Soviética desde adentro, what did the United States use? ¿qué usó los Estados Unidos? Many of us have in the last months Muchos de nosotros, por los últimos been meses, watching documentaries hemos estado así viendo documentales or going through different sources o buscando en diferentes fuentes de información, covering this early history. aprendiendo acerca de la historia reciente. We've been able to identify Y hemos llegado y conseguido that identificar the war currently being fought now de que la guerra que actualmente se está peleando is an information war. es una guerra de información. Can defend that. Y podemos defender eso. And it's characterized in prophecy Y está caracterizada en la profecía through the history of Pyrrhus, a través de la historia de Pirro, by the use of elephants. mediante el uso de los elefantes. And another evidence Y hay otra evidencia that it's an information war. de que es una guerra de So información. if you go to the time of the end, Cuando vas al tiempo del fin, en 1989, 1989, the war fought la guerra que se luchó allí is an information war. fue una guerra de información. Using information, Usando la información those tactics, y esas tácticas, the United States overthrows the Soviet Union los Estados Unidos derrotaron a la Unión Soviética from the inside. desde adentro. They take their baggage train. Ellos terminaron robándole también ese equipaje de guerra, esos tesoros, esas cosas que They poseen. weaken their economy. Ellos debilitaron la economía de la Unión They Soviética. convince the people Ellos convencieron al pueblo to overthrow their leadership. de derrocar a su propio And in liderazgo. this effort Y en estos to esfuerzos weaken the economy, para debilitar la economía de la Unión Soviética to undermine the leadership, y minar la lideranza, la dirigencia de they la Unión have two Soviética, allies. Estados Unidos tenía dos aliados, The Mujahideen, los to Mujahideen, become the Taliban, que después se convirtieron en Talibán, and y the Vatican, el Vaticano, the papacy, John Paul II. el papado, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II. Antigonus is the king of the north in this history. Antígono, que aquí es el rey del norte en esta historia. But what about Seleucus? Pero ¿qué podemos decir de Seleuco? So in this history, En esta historia de acá, entonces, you have the United States and the Ten- papacy. tenemos a los Estados Unidos y al papado. You have the defeat of the Soviet Union from the inside Tenemos la derrota de la Unión Soviética desde adentro with these two allies. con estos dos aliados. And as we were looking in our last class, Y así como hemos estado estudiando en nuestra última clase, we were discussing the United States behavior hemos estado discutiendo acerca de el comportamiento de los Estados Unidos just after this victory. justo después. ¿Cómo fue el comportamiento de los Estados Unidos después de esta Saw victoria? themselves Y vimos que los They Estados saw Unidos themselves se veían a sí mismos as the master of Asia, como el maestro de Asia, the world superpower. es decir, la superpotencia mundial. And Y they start to overthrow, comenzaron a derrocar destroy o destruir any rival. cualquier otro rival. And what do they do to their former allies? ¿Y qué es lo que hizo Estados Unidos con aquellos que antes eran sus aliados? The Mujahideen become the Taliban, Los Mujahideen se convirtieron en talibán and they overthrow the government of Afghanistan in 1996. y los talibanes conquistaron el gobierno afgano en 1996, Take power in Afghanistan. es decir, tomaron el poder en Afganistán. At 9/11, Y en el 11 de septiembre we know the terrorist attack, sabemos que ocurrió el ataque terrorista, but in this history, pero en esta historia de acá, what does the United States do to their former ally? ¿qué es lo que hizo Estados Unidos con aquellos que eran sus aliados antes? Los They talibanes. attack Afghanistan, Ellos atacaron a Afganistán begin to overthrow the Taliban government. y comenzaron a derrocar el gobierno afgano. We talk about September 11. Siempre nos referimos al 11 de septiembre en 2001, November 9, 2001 pero el 9 de noviembre del 2001 is the first battle in the Afghan war. aconteció la primera batalla de la guerra de Afganistán. In this battle, Una guerra en Afganistán they del 2001. overthrow the Taliban in that city. En esta batalla, Estados Unidos derrotaron a los talibanes en esa ciudad. So in 2001, En el año 2001, the United States invades Afghanistan. los Estados Unidos invadieron Afganistán.
They overthrow the Taliban, em, their same allies vencieron a los talibanes, que eran sus aliados. that 10 years earlier had been fighting on their behalf. Estos aliados que 10 años antes peleaban a favor de los Estados Unidos. Quoting, Citando, it can be argued se podría argumentar that the invasion of Afghanistan de que la invasión de Afganistán is not legal under international law. no fue legal según las leyes internacionales. You can detail why that is the case in international law. Y podríamos entrar más en detalle en cuanto a qué se refiere de que fue ilegal según las leyes No internacionales. permission had been given. Significa que no se les dio permiso para hacer esa invasión. But what begins to happen Pero lo que sí comenzó a acontecer to this después alliance or relationship between John Paul II and the United States con la relación, ¿qué ocurrió con la relación entre Estados Unidos y Juan Pablo II y el Vaticano? I think we've thought in the past Yo pienso que en el pasado habíamos pensado o that they're all enseñado coming together in 2001. de que el papado y los Estados Unidos se habían unido Historically, that is not the case. en 2001, pero históricamente eso no es así. Historically, Históricamente, by this stage, para este punto en 2001, what side was John Paul II on? ¿de qué lado se encontraba el Papa Juan Pablo II? As soon as that 1989 wall falls in Berlin, Tan pronto cuando cae el muro de Berlín, the United States no longer needs the papacy. los Estados Unidos ya no necesitó más del papado. They turn on John Paul II. De hecho, se volvieron en contra de Juan Pablo II. And as the United States starts to act like this dictator, Y en cuanto Estados Unidos comienza a actuar como este dictador, como John Paul un dictador, II turned on them. Juan Pablo II también habló y fue en contra de los Estados This Unidos. is the New York Times, Voy a leer de la New April York 1st, Times, 1991. el 1 de abril de 1991. John Paul II Juan Pablo II delivered a scathing denunciation of the Persian War, Gulf War. dio un discurso público donde se refirió y denunció la guerra del Golfo Pérsico, creo. Si escuché bien. This is George Bush's war against Iraq that was testing the New World Order. Era esta la guerra que tenía George Bush contra Irak, él probando su nuevo orden mundial, como él lo John veía. Paul called him. Juan Pablo II lo He llamó. even sent an ambassador De hecho, Juan Pablo II le envió un and embajador said, George Bush, do not attack Iraq. y le dijo, Bush, no invadas Irak. What was George Bush's response? ¿Y cuál fue la respuesta de George Bush? You were useful against the Soviet Union. Tú fuiste muy útil en nuestra lucha contra la Unión Soviética, I don't need you anymore. pero ya no te necesito. Who are you to tell me what to do? ¿Quién eres tú para decirme qué tengo que hacer? John Paul says, Juan Pablo II dijo, a choice was made for aggression hubo una elección que se hizo para hacer agresión that violated international law. y esta decisión que tomaste viola las leyes internacionales. They presumed it would solve tension Y ellos presumieron de que estaban simplemente resolviendo un asunto, una between tensión, the peoples by war. They would solve the tension between the two countries by war. que Estados Unidos se estaba metiendo allí para resolver una lucha que había entre estos dos países para evitar una guerra. Throughout O the Gulf mejor dicho, War, lo hicieron entrando en guerra. John Paul made his opposition clear. Y cuando comenzó la guerra del Golfo, Juan Pablo II puso su posición más fuerte y And más several clara. times, Y varias veces the Vatican expressed frustration el Vaticano expresó frustración that the papal appeals for peace were ignored. de que todos esos apelos que hacían para Estados Unidos eran ignorados. America has already begun acting like a unilateral power, Estados Unidos para este punto ya está actuando como un poder unilateral. it's already affecting their alliance with the papacy. Esto ya está afectando la alianza que tienen con el papado. 2001, 2001, the United States invades Afghanistan. los Estados Unidos invaden Afganistán. Again, the Pope speaks. En contra de lo que el Papa decía, He says, we should defend ourselves against terrorism.
Y él dice, y Bush dijo, tenemos que defendernos del terrorismo. but we should only hold terrorists to account, Disculpa, Juan Pablo II dijo, sí debemos defendernos not del terrorismo, entire nations. pero tenemos que hacer responsables a los Again, terroristas, no a una nación Speaking entera. out against the United States. Y recuerden, aquí Juan Pablo II está hablando acerca o en contra de los Estados Unidos. Then comes 2003. Luego llegamos a 2003. Now, En the este United punto, States wants to invade Iraq. los Estados Unidos quieren invadir Irak. And Pope John Paul II Y Juan Pablo II expresses the strongest opposition yet. expresó todavía más oposición en contra de Bush. He says it will be a defeat for humanity. Y dijo, esto sería una derrota para la humanidad. He says Y dijo, no to war. no a la guerra. He sent ambassadors Juan Pablo II envió to both embajadores George Bush and Saddam Hussein tanto a George Bush como a Saddam Hussein and publicly appealed y públicamente hizo un apelo for a peace agreement. para que hicieran un tratado de paz, un acuerdo de paz. He said, Y dijo, I have one or two things to say to President Bush tengo una o dos cosas que quisiera decirle al presidente Bush about war and peace. en cuanto a la guerra y la paz. Peace must be gained La paz debe ser ganada with the active participation of the international community con la activa participación de la comunidad internacional and in particular y the particularmente United Nations. de las Naciones Unidas. What's his concern? ¿Cuál es la The preocupación? United States, Que los Estados from Unidos, this point forward, desde este punto en is adelante, acting unilaterally. actúan de manera unilateral. That does not work in the favor of the papacy. Y eso no termina trabajando o siendo a favor del papado. In 2003, En 2003, the United States wants to invade Iraq, los Estados Unidos quieren invadir Irak. and we discussed before Y hemos discutido the antes position of the UN. cuál es la posición de las Naciones Unidas en todo esto. But in the UN, Pero en las there Naciones were Unidas three primary countries opposing them. hubo tres países principales que se opusieron a esta guerra de Estados Unidos, que quería ir contra Irak. Those three countries Esos tres países gave the United States an ultimatum. le dieron a los Estados Unidos un ultimátum. The three countries Los tres países eran were Russia, Rusia, Germany, Alemania and France. y Francia. And they told the United States, Y le dijeron estos tres países a los Estados if Unidos, you try to invade Iraq si intentas invadir Irak through a UN bill, a través de un proyecto de ley de We will las veto Naciones that bill. Unidas, te vamos a vetar ese proyecto que we are lances. not going to give you permission. No te vamos a dar permiso en las Naciones Unidas. Quoting from The Guardian, Y voy a citar del periódico del El From Guardián that history. o The Guardian. France, Russia and Germany Francia, Rusia y Alemania raised the stakes se levantaron in their defiance of Washington's war plans y definieron cuáles eran los planes de guerra the que tenía bar. Washington. Opposition gegen Washingtons Plan, in den Krieg einzuziehen, erhoben oder noch höher gestellt. They made a joint vow Und sie haben Y se unieron juntos, hicieron una especie that a resolution authorizing war de que ninguna resolución autorizando alguna guerra would not be passed through the United Nations Security Council. no sería jamás pasada mediante o a través del Consejo de Seguridad de la ONU. It's spoken of as the anti-war axis. Básicamente se le llamó a esto que hicieron estos tres países una especie de impedimento en contra de esto. Tiene un nombre, pero no sé Quoting the qué French significa. foreign minister. Ahora voy a citar al ministro de Exterior Russia and France de Francia. Rusia y will Francia, assume all of our responsibilities Rusia y Francia asumiremos todas nuestras responsabilidades. on this point. En este punto, France is totally on the same side as the Russians. Francia está totalmente del mismo lado que los rusos en este asunto.
And those three European powers Estos tres poderes europeos held an emergency meeting in Paris tuvieron un tratado, no, una reunión de emergencia en to París try to present a united front para tratar de presentar un frente unido against the United States, en contra de los Estados Unidos, saying we will not allow a resolution to pass diciéndoles no vamos a permitir que ninguna resolución sea pasada that authorizes resorting to force. que autorice de que puedas ir a la guerra. We all know Y todos the sabemos United States went to war anyway. de que los Estados Unidos fueron en guerra de cualquier modo. No les importó. The following year, El siguiente año, the Secretary General of the United Nations el secretario general de las Naciones Unidas was asked if that war was illegal. se le preguntó si esa guerra fue legal o ilegal. Yes, Y dijo sí, from our point of view, fue ilegal. Desde mi punto de from the vista, point of view of the Charter of the United Nations, desde el punto de vista, from the point of view von der Ansicht, of the Charter of the United Nations, desde el punto de vista es algún cargo en las Naciones Unidas, desde el It punto was de vista de las Naciones Unidas, the es United algo States ilegal. invaded Iraq. Los Estados Unidos acabaron invadiendo Irak. Iraq. Irak. Whose sphere of influence did Iraq come under? ¿Bajo qué esferas de influencia se encontraba Irak? All through back into the history of the Cold War, Podríamos ir y trazar la historia hasta atrás en la Guerra Fría. Iraq came under the sphere of influence of Russia. A Irak se encontraba bajo las esferas de influencia de Rusia o de la Unión Soviética. The Soviet Union La Unión Soviética were the main supplier of Saddam Hussein's weapons. eran o fueron los principales aportadores de recursos de Saddam Hussein. And even after the fall of the Soviet Union, E incluso después de la caída de la Unión they Soviética, still considered Iraq as their sphere of influence, ellos todavía se podían considerar a Irak como parte de sus esferas de influencia. which is why Gorbachev tried to prevent the Gulf War. Es la razón por la cual Gorbachev intentó prevenir la guerra del Golfo. Quoting from a news report, Citando de un reporte de noticias, many people observing muchas personas observando believe that Russia's policy creen que la política rusa is motivated by a desire estaba motivada por algún deseo to restrain the US global domination de restringir el poder de las naciones and the US tendency for unilateralism. de los Estados Unidos y esta tendencia de los Estados Unidos de actuar The unilateralmente. idea of a multipolar world, Pero la idea de un mundo multilateral, globalism, es decir, el in globalismo, which Russia can still be a major player, en el cual Rusia todavía es un jugador o personaje still importante, has strong appeal in Russia. esto todavía sigue teniendo This is under Putin's government. una aceptación buena en Rusia. Thus, Incluso, Russia has an interest in opposing unilateral US military incluso action. durante la presidencia de Vladimir Putin. Hoy Rusia está en contra de la unilateralidad que Estados Unidos siempre intenta tener o presentar. And he's partnered with France and Germany Y de cierta forma, Rusia estaba del lado de Rusia y de to Francia limit US power, en 2003 para limitar el poder que tienen los Estados Unidos. especially its Especialmente tendency esta tendencia for unilateral power, de ser un poder unilateral, acting as a global policeman. actuando como si fuera la policía mundial. So you see Russia, Así que pueden ver a Rusia in this history of 2003, en esta historia del 2003 already opposing the United States again. ya oponiéndose a los Estados Unidos nuevamente en 2003. Quoting, Citaré, Russia has an interest Rusia tiene un interés in promoting a multipolar world. de promover un mundo multipolarizado. There was documents released after the invasion of Iraq
Hubo unos documentos que fueron lanzados después de la invasión de Irak, documentos que fueron liberados después de And la what they invasión de demonstrated Irak. Estos documentos was that demuestran in the early days of that invasion, es que en los primeros días de la invasión, Russia collected insider information Rusia había recolectado información de adentro on the movements of the Infiltrada. United States, de los movimientos que tomaban los Estados Unidos fed them through to Saddam Hussein. y se los mandaron a Saddam Hussein. They funneled intelligence on American troop movements Ellos prácticamente estaban dentro de la inteligencia de alguna de las tropas de los Estados Unidos during the early days of the war durante estos primeros días de esta guerra through to Saddam Hussein. y así comunicaron cosas a That Saddam was Hussein. a report released by the Pentagon. Esto es un reporte que fue lanzado por el Pentágono. And they're doing all of this Todas estas cosas Rusia because hacía Iraq porque Irak came under the sphere of influence estaba bajo la esfera de influencia of Russia. de Rusia. And even after the Gulf War, E incluso después de la guerra del Golfo en 2003, Russia had propped up Iraq's economy Rusia había apoyado, inyectado dinero a la economía iraquí, to where they had a great deal of ownership over Iraq. donde básicamente Rusia tenía una cierta... eran dueños de algunas cosas en Irak. And Iraq owed them a great deal of money. Es decir, Irak les debía una gran cantidad de dinero a Rusia. We have the invasion of Iraq Tenemos entonces la invasión a Irak in 2003. en el año 2003. There's a war over spheres of influence. Hubo una guerra por las esferas de influencia. At the Battle of Gaza, En la batalla de Gaza, also known as the Battle of Rafia, que ya también se conoce como la batalla de Rafia, you see the king of the south, pueden ver que el rey del sur, Russia, Rusia, taking back its spheres of influence. toma de nuevo sus esferas de influencia. And again, Y de nuevo, these battles are about spheres of influence. todas estas batallas son acerca de esferas de influencia. Then, we know coming to Panium, Luego llegamos a Panion. the United States is going to strike back, Los Estados Unidos van a atacar, a contraatacar, just like 89 to 91. tal como del año 89 al How 91. far do they go at Panium? ¿Qué tanto avanzaron después de They're Panion? going to go Ellos llegaron only to the borders. solo hasta las fronteras o el borde o los They bordes. won't go inside Russia. Ellos no van a entrar dentro de Rusia. Again, De nuevo, taking the spheres of influence. lo que van a tomar es las esferas de influencia, And they're distracted. pero luego van a ser distraídos. You have the descendants of Ishmael. Tenemos a los descendientes de Ismael, You also have the rising up of another power. pero también tenemos el levantamiento de un nuevo poder We have to o de consider otro poder. Tenemos que considerar the role that the Vatican has played in the last 30 years. Tenemos que hacer una consideración del papel que el Vaticano ha jugado en los Our últimos idea 30 that there's años. some kind of friendship between the United States and the Vatican Existe a veces la idea de que hay algún tipo de amistad entre los Estados Unidos y el Vaticano, is old news. pero eso es algo muy viejo, muy antiguo. It's 3 decades since that alliance, Ya han pasado casi 3 décadas desde esa alianza and that alliance ended 3 decades ago. y esa alianza terminó hace 3 décadas. Instead, De hecho, en su lugar, throughout this history, a través de todo este tiempo y esta historia, the papacy has not been America's friend or ally. el papado no ha sido amigable, no ha sido el amigo de los Estados Unidos ni su aliado, Because America was acting unilaterally. porque Estados Unidos actuaba de manera unilateral. We come to our history. Estamos ahora en nuestro tiempo We have Pope Francis. y tenemos al Papa Francisco. He's not a friend of Donald Trump. Él no es ningún amigo de Donald Trump. In 2016, En el año 2016, he's not kind to Donald Trump, él no era amigable ni but respetuoso he con was Donald the Trump, first Pope pero sí fue el primer at Papa Concord. en Concord, en 2016. Concord, unity. Eh, The first Pope disculpen, fue el to primer meet the Papa Russian en patriarch hacer concordia, en tener una reunión in about 400 years. con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia después And de he's casi developed 400 a años. close relationship
Y así desarrollaron una relación cercana with Vladimir Putin. con Vladimir Putin. Just recently, Y recientemente, Pope Francis made a statement. el Papa Francisco hizo unas declaraciones, He called for a united Europe. hizo un llamado para que Europa se mantenga unida. He said this just in the last couple of weeks. Y eso lo dijo solamente hace unas pocas semanas. He says, Y dijo, I am concerned yo estoy preocupado because we hear speeches porque escuchamos discursos that resemble those de que se parecen, de que se asemejan of Hitler in 1934. a esos discursos de Hitler de 1934. Us first. Pregunta primero, We. nosotros, nosotros. These are frightening thoughts. Estos son pensamientos asustadores. What did he just do? ¿Qué es lo que está haciendo el The Papa Pope stole Francisco? our message. El Papa acaba de robar nuestro mensaje. We're the ones saying that we're in 1934 Germany. Nosotros somos los que decimos que estamos en Alemania de The 1934. rising up of Hitler. El levantamiento de Hitler. Donald Trump. Donald Trump. We're hearing Hitler's speeches Nosotros escuchamos los discursos de Hitler at Trump's campaign rallies. en las campañas de los rallies de Donald Trump hoy. We're seeing the rising nationalism. Nosotros estamos viendo el levantamiento del nacionalismo. Pope Francis has said El Papa Francisco ha dicho, immigrants need to be integrated into society. los inmigrantes deben ser integrados dentro de las sociedades. Nationalism is an attitude of isolation. El nacionalismo es una actitud de aislamiento. There is a dangerous rising tide of populism. Hay un peligroso levantamiento del populismo en diferentes lugares. In 2017, En el año 2017, someone asks Pope Francis about populism. alguien le preguntó al Papa Francisco acerca del qué es el populismo. He points them back to World War II. Y él apuntó a estas personas a la Segunda Guerra Mundial. He says it before World War II, Y dijo, si antes de la Segunda Guerra Mundial there were people immersed in a crisis. había personas que estaban inmersas en una crisis, These people were searching for an identity estas personas que estaban buscando una identidad, un- until this charismatic leader came hasta que apareció este líder carismático and promised to give them their identity back. y les prometió devolver su identidad. And he gave them a distorted identity. Y les terminó dando una identidad torcida. And we all know what happened. Y nosotros ya todos sabemos qué ocurrió What is después. Pope Francis doing? ¿Qué es lo que está haciendo el Papa Francisco? He's sharing our message. Él está compartiendo nuestro mensaje. It's our message that says Es nuestro mensaje el que dice there's a rising tide of populism. de que hay un levantamiento del populismo. People were looking for an identity. Las personas que están buscando una identidad They found a charismatic leader, terminan encontrando este líder carismático gave them all their promises, que les da todas sus promesas gave them a distorted identity. y les termina dando una identidad torcida. Those speeches resemble those of Hitler. Estos discursos son iguales a aquellos de Hitler, It brought them to World War II. que lo terminaron terminando llevándonos a la Segunda Guerra We Mundial. need to reconsider our thoughts Tenemos que reconsiderar nuestros pensamientos on how Pope Francis is working. en cuanto a cómo es que el Papa Francisco está trabajando. We can see Podemos ver in this history en esta historia what side is Seleucus on. de qué lado se encuentra Seleuco. He's on Antigonus's side Él estaba en el lado de Antígono up to this point hasta este punto, and no further. pero no después. So when we see the papacy in our day, Por lo tanto, cuando vemos al papado de nuestro should tiempo, surprise us no debería sorprendernos that his relationship with Trump de que su relación con Donald Trump is a little tense. es un poco tensa. But I would suggest Pero sí, yo sugeriría we can see some indication de que podemos ver algunos indicativos o indicaciones of Algunas how he indicaciones benefits from these events. de que de alguna forma él se beneficia, el papado, de todos estos eventos. Ella escribió allí Ley Dominical. Apart from that, Aparte de esto,
You see, he's not the friend of America in these years. pueden darse cuenta de que él no es amigo de América o de los Estados Unidos en esta historia. If anything, Y de cualquier he's forma, making friends with the king of the south. él lo que está haciendo es haciéndose amigo del rey del sur. But we know the end result. Pero ya conocemos cómo será el resultado final. When we talk about the counterfeit, Cuando hablamos acerca de la it might falsificación, be closer than we thought. esa falsificación puede ser más cercana a la verdad de lo que pensamos, más parecida. We're warning the world that Trump is Hitler. Nosotros somos las personas que advertimos al mundo de que Trump es Hitler, Pope Francis has been giving the same message, pero Francis ha estado predicando el mismo o diciendo el mismo mensaje, but he's not the true, pero él no es el verdadero, he is the counterfeit. él es la falsificación. That counterfeit runs closer to the path of truth than we realize. Y la falsificación está más cerca de la senda de la verdad de lo que pudiésemos imaginar. We're out of time. Ya se nos acabó el tiempo. Tomorrow we'll review this, Mañana vamos a repasar and esto then we want to introduce World War I. y luego queremos introducir la Primera Guerra Mundial. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for your truth. gracias por tu verdad. We are well into war, Estamos ya en una guerra, Señor, into a dangerous portion of Earth's history. en una porción peligrosa del tiempo de esta tierra. If you're not leading this movement, Si no estás dirigiendo este movimiento, Señor, where else can we turn for answers? ¿a dónde más podremos ir para buscar y conseguir respuestas For any hope de alguna esperanza, to understand de entender, or be prepared de que podamos estar preparados for what is already happening around us? por lo que ya está aconteciendo alrededor de I nosotros? pray for the people here Pido, Señor, por las personas de aquí and que the están people aquí that watch, y las personas que están viendo los videos, that they will understand de que ellos entenderán deeply de manera profunda that safety que la seguridad exists nowhere else. existe en ningún otro lugar, They'll trust pero que puedan confiar the leading of this movement en la dirección que tú llevas de este as you movimiento, prepare us mientras nos preparas for the crises that we're already in. para la crisis en la que ya nos encontramos. I pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amen. Amén.